Bienvenidos hermanos, vamos a estudiar la palabra esta noche. Eh, yo quisiera tal vez que si tienen micrófonos ahí, si tal vez me asistís con un micrófono y tal vez alguien más de los hermanos, eso va a necesitar varios pasajes ahí que me ayuden para leerlos. Entonces vamos a estudiar un poquito la palabra en esta noche, amén. Vamos a pedirle al Señor que Él nos auxilie ahí en el nombre de Jesús. Oremos hermanos por la palabra, por favor. Entremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu favor, por tu misericordia, por el tiempo hermoso que tenemos, Señor, de estar acá. Señor, revélanos tu palabra, danos tu entendimiento, Señor, para que nosotros fructifiquemos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 13, versículo 19. Vamos a hacer un poquito de hincapié en varias cosas para ir entendiendo cosas muy puntuales, ¿verdad? Esta noche. Igual vamos a dar un tiempo para aportaciones, para preguntas. Dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la palabra, la semilla, junto al camino. Entonces vamos a ver algunas cosas. Mire, tal vez este tema, hoy voy a hablar acerca del reino, voy a comenzar a hablar un poquito acerca del reino, porque a veces nosotros, tal vez el número mayor de la gente cristiana conoce más, sabe más de la iglesia que del reino, pero no sabe más de la iglesia que lo que dice la Biblia acerca de lo que es la iglesia, sino básicamente las costumbres, las tradiciones y las reglas que hay en las diferentes iglesias. Entonces la gente aprende más. De hecho, fíjense ustedes que es interesante, que por ejemplo, de lo que Jesús menos habló fue de la iglesia y más del reino, porque tenemos que entender que la iglesia como tal así es, la fundó Cristo y la integramos cada uno de nosotros, y dice que somos su cuerpo, que Él es la cabeza y que nosotros somos su cuerpo, que somos muchos miembros. Pero la iglesia tiene una razón de ser o un llamado, por ejemplo, lo que es la proclamación del reino. Entonces, pero digamos, si entre nosotros nos ponemos a meditar, ¿verdad? Hacemos una dinámica, hermano, ¿y qué es el reino? ¿Verdad? ¿Dónde queda? ¿En qué consiste? Tal vez sepamos muy poco de eso. Entonces notemos que aquí dice a todo el que oye la palabra del reino. Cuando tratamos de enfocarnos un poquito en el primer capítulo de Hechos, dice que Jesús ya resucitado se pasó muchos días intensamente enseñando acerca del reino a sus discípulos, como dándonos a entender, ¿verdad?, que la enseñanza ya del resucitado es conocer el reino, ¿verdad? O sea, como que si nosotros ya resucitamos con Cristo, como dice la palabra, conozcamos del reino. Y luego también lo hace el apóstol Pablo, creo que es el capítulo 26, si no mal recuerdo, del libro de Hechos. Dice que él pasó 2 años en una casa enseñando acerca del reino. Bien interesante que la palabra del reino, claro, podemos predicar acerca del reino, pero tenemos que enseñar y aprender acerca del reino. Fíjese que eso es bien interesante. Mucha gente a veces viene a la iglesia, viene porque tiene necesidad, pero cuando empieza a buscar la iglesia o congregarse, empieza a tener batallas. Y dicen: yo no sé por qué me trajo batalla el venir a la iglesia. Sí, porque lo que pasa es de que está en un reino y hay batallas que se dan. Dice: se levantará ¿qué? Reino contra reino.
Ahora, es bien interesante esto, mire, porque dice, a todo el que oye la palabra del reino, y luego que dice, y yo lo puse ahí gracias, lo puse ahí así como en color amarito, resaltado con negro. Ahorita lo van a ver tales dos, solo este lado, pero ya, primero Dios, ya esta semana que viene vamos a tener aquí ya algo más grande para que podamos tener una mejor visibilidad, o mejor audiovisual. Y no la entiende. Entonces, uno de los peligros que tiene un creyente, un hijo de Dios, cuando empieza a oír la palabra, es no llegar a entender la palabra. Aunque tal vez para ejemplificar un poquito esto, a mí me ha dicho gente, es que yo no entiendo la palabra, pero le quiero mencionar algo. Una cosa es el conocimiento y otra es el entendimiento. Hay gente que llega a tener conocimiento de la palabra, pero el que entiende la palabra fructifica con esa palabra. Entonces, cuando llega el conocimiento, uno tendría que pedir: Señor, dame entendimiento para que yo pueda fructificar por esa palabra. Hay un pasaje en la escritura que dice que el reino le será quitado a esta nación y le será dado a una nación, a un pueblo que dé los frutos de ese reino. Entonces tal vez podemos ver esa cita de la palabra. Ahora, note lo que pasa. Dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, ¿qué fue lo que fue sembrado en el corazón? La palabra. ¿Qué tenemos que hacer con esa palabra? Pedirle a Dios que traiga entendimiento para que fructifiquemos y el enemigo no arrebate esa palabra. Porque básicamente el que le quitan esa palabra, le quitan la palabra semilla que fue sembrada en el corazón. Usted sabe que siempre que se siembra una semilla, ¿qué va a haber? Cosecha. Entonces, esto es bien importante. Por eso yo les voy a hablar en los siguientes minutos acerca del reino. Jesús dijo en Juan 18:36, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Entonces, digamos, no es de este sistema. Mire, el reino de Dios tiene que ver con costumbres, tradiciones, culturas, gobierno, leyes, principios, ¿verdad? Territorio y todo, ¿verdad? Es básicamente, y muchas cosas más con relación al reino. Pero dice: no es de este mundo. Entonces, ¿de dónde es? Fuera de este mundo. Por eso es que cuando nosotros que estábamos en el mundo y venimos a Cristo, tenemos que aprender acerca de su reino para saber cuáles son las costumbres o principios dentro de su reino. Es como, por ejemplo, muchas veces ya somos creyentes, somos salvos, hemos creído en Cristo, pero desconocemos cómo es en su reino, cuáles son las costumbres dentro de su reino, cuál es la cultura del reino. Y entonces, como ya traemos arraigado lo nuestro, entonces, mire, le voy a poner un ejemplo. Eso es más o menos, por decir algo, se me ocurre este ejemplo y quizá es lo que más tengo a la mente ahorita. Es, por ejemplo, conozco personas que han viajado a vivir a Estados Unidos y se van, pero ellos quieren seguir con sus tradiciones y costumbres de acá, ¿verdad? El 7 de diciembre, que ya va a ser, quieren salir a quemar basura a la calle y allá es prohibido, los van a meter presos por hacer eso. Bueno, aquí también es algo malo, pues, pero es una costumbre, tradición arraigada en teoría, de la cual dicen que nos tenemos que enorgullecer. Entonces, por ejemplo, otro caso es: hay gente que viaja y dice: bueno, yo no voy a aprender inglés. Dice: ¿por qué? No, si yo me voy para mi país, dice. Y luego me cuenta gente que tiene 25 años allá y básicamente se quedó toda su vida allá, pero es que está pensando acá. Está pensando, digamos, en su cultura, en su gente, y es que
¿verdad? Sus tradiciones. Entonces, cuando llegan al lugar, la gente que se desarrolla, avanza regularmente, la gente que adopta la cultura, la costumbre, la forma de ser, hasta el pensamiento del lugar, y empieza a prosperar. Entonces me hago yo esa pregunta, porque esto no es cuestión del reino de Él, no es de este mundo. Quiere decir que nosotros hemos recibido un reino que es celestial, no es terrenal, no es de este sistema. No, por ejemplo, una de las cosas que pasa en la iglesia es o viene el legalismo, el humanismo y las tradiciones de la tierra, que muchas veces, o sea, nosotros las tenemos arraigadas, pero no tienen nada que ver con el reino de Dios. Entonces dice, si mi reino fuera de este mundo, o sea, el Señor hablando del reino como gobierno, ¿verdad? O sea, si Él hubiese venido a poner un reino aquí terrenal, entonces mis servidores, mis seguidores, los que le servían, pelearían para que yo fuera entregado, no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Claro, viene un reino milenial, que dice la Biblia que nosotros reinaremos con Él, seremos reyes, nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. ¿Cuántos quieren reinar con el Señor? Porque viene el reino de Él, el reino del Hijo, el reino milenial. No es el reino eterno, porque ese es el reino del Padre, pero viene el tiempo el de ese reino, dice, donde va a haber paz, va a haber tantas cosas, porque Él va a reinar. Y nosotros dice que reinaremos con Él, pero si no tenemos sus costumbres, su forma de cómo es en su reino. Me llamó la atención cuando estaba contando un hermano que él había viajado, es pastor en Estados Unidos, y estaba contando que él lo primero que hizo cuando se comió un banano, dice, ya está, ¿qué es lo que hacen aquí cuando se come a alguien una fruta? Así, si van en el bus, el que va caminando se tiene que hacer un lado, porque casi le cae una cáscara de banano que el que está adentro se la comió, pero la tira. Y él a tirarlo iba también. Y le digo, no, aquí no se hace eso. Eso es prohibido, por eso lo pueden multar. Entonces la gente se va a educar, y al que no se educa, lo educan. Ahí está, o sea, al que no se educa, lo educan. Entonces, yo solo por poner un ejemplo, pero el reino de Dios, que no es de este mundo, no se compara a ningún reino terrenal, por más desarrollado gobierno en la tierra o cultura terrenal, por más desarrollada que esté, no se le compara al reino de Dios. Amén. Y entonces el cual nosotros somos llamados a conocer. Y en ese reino nosotros podemos tener una vida abundante, porque hay principios de su reino. Y por eso Jesús, cuando vino a anunciar ese reino, lo primero que Él dijo: cambien su manera de pensar. La forma que ustedes piensan es conforme el mundo, conforme las cosas que pasan en el mundo, pero en el reino que les traigo no es lo mismo. Tienen que pensar diferentes. De hecho, fíjense que me llamó la atención, porque como el pensamiento de una persona le va a cambiar la forma de vivir. Lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2, dice: cambien su manera de pensar, para que así les cambie su manera de vivir. Entonces, a veces el gran asunto es que nosotros llegamos a Cristo, puede pasar el primer año, segundo año, y nos volvemos decanos en el evangelio. Después 20 años celebramos tiempo, ¿cómo se llama? No bodas de plata, pero ya llegamos a los... Y el asunto es que la persona no ha evolucionado, porque tal vez conoce a todos los hermanos de la iglesia, conoce todas las reglas, las costumbres, los días de culto y toda la forma litúrgica de la iglesia de hacer las cosas, pero no conoce el reino. Es más, no tiene una visión del reino, no tiene una forma de vivir del reino. Y fíjese que eso es bien interesante. Yo creo que por eso las decisiones o las crisis que vienen a los reinos de este mundo nos pueden afectar de manera tan grande, que hasta podemos fracasar juntamente con el mundo, porque nosotros, si no aprendemos acerca del reino de Dios,
Nosotros vinimos a la iglesia y hermano, y tenemos tantos años en la iglesia, pero si no conocemos del reino, pues no vivimos a la forma que es la vida dentro del reino de Dios. Entonces, no sé si tienes el pasaje que mencioné, cuando dice el Señor dice, les voy a quitar el reino y se los voy a dar al que dé frutos del reino. ¿Me avisas ahí cuando lo tengas? Entonces voy a seguir. Mire pues, vamos a ir conociendo un poquito el reino por los que no han oído. Yo sé que algunos ya han leído este pasaje o lo han conocido. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas. Mire, es que una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender nosotros, porque en cada país tienen las costumbres. Por ejemplo, yo estaba viendo unos documentales ahí, ¿verdad? La comida, ¿cómo se llama? Las comidas callejeras de tal país. Y dice, ¿qué es lo que comen ahí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que comen en otro lado? Entonces, si nosotros limitamos al reino a ciertas costumbres, fechas, celebraciones, qué comer, qué no comer, entonces cuando nosotros vamos a otro lugar, digamos a otra cultura, y vamos a evangelizar, digamos a llevar la palabra, básicamente a veces lo que estamos diciendo es ir a culturizar. Es más, por ejemplo, como que fuéramos a evangelizar aquí dentro de nosotros, pero en Guatemala, allá donde los hombres sus trajes típicos no son pantalones, ¿verdad? ¿Ha visto algún lugar que usan así como falditas? ¿Será que no son bien hombres porque usan falditas o qué piensa usted? Entonces, pero cualquiera, ay no, eso es pecado, eso es, entonces, no, fíjense que aquí les traigo unos sus pantalones, ¿verdad? Entonces, porque entonces viene la persona, no está yendo a evangelizar, sino que está yendo a culturizar, llevando sus costumbres, llevando su cultura, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, por ejemplo, cuando los judíos empezaron a evangelizar a los primeros gentiles, es decir, los que no eran de Israel, los que no eran israelitas, los fueron a evangelizar y les empezaron a llevar su legalismo, las leyes judías. Ustedes tienen que guardar el sábado, tienen que hacer esto, no tienen que comer no pueden comer carnitas ni chicharrones, eso es prohibido. Y puede ser que haya gente hoy, entonces lo que está llevando es su cultura o su costumbre, no las costumbres del reino de Dios. ¿Lo tienes? Sí, lean. Está en Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ese Reina Valera 60. Amén, gracias. Ahí estamos. Dice, miren, volviendo acá, solo para hacer énfasis que el reino le fue quitado a Israel porque ellos no dieron fruto del reino. ¿Y quién no da fruto? El que no entiende. Por eso dice, el que oye la palabra del reino y no la entiende. Y yo creo que de verdad les digo, miren, con honrosas excepciones, pero yo siento que mucho pueblo de Dios no ha entendido la palabra del reino. Yo estoy buscando eso. Es más, yo le aseguro que si me paso aquí unos 2 meses hablando del reino, hermano, fíjense que el pastor se chanfleó, ya no habló de la iglesia, ya no, todo es el reino, hermano. Yo creo que no. ¿Se acuerda que hay un lugar que dicen el salón del reino? De los testigos contra Jehová. Contra Jehová, no de Jehová, contra Jehová, dijo un hermano. Entonces se escandalizarían pero Jesús habló un montón del reino, pasó, ¿cuánto? 40 días creo. Pueden verificarlo, eso está en Hechos 1. Sí, después de resucitado, 40 días solo del reino. Y Pablo en Hechos, ¿qué? 26, no, 2 años hablando acerca del reino. Entonces, imagínense todo lo que la gente llegó a entender en 40 días hablando acerca del reino. Entonces, mire, ves, volviendo acá. El reino de Dios, entonces el reino de Dios, o ser cristiano no es cuestión de qué voy a comer, que eso no lo puedo comer. Claro, yo sí me pongo a pensar, por ejemplo, hermano, entonces puedo comer tamales el 24 a las 12 de la noche. Pues sí puede comer, pero del abrazo también, si va a comer a esa hora. O sea, ¿por qué tiene que ser a esa hora?
hermano, sí me puedo comer una mi, ¿sí ves? ¿Cómo se llama? Un mi tazón de fiambre. Pero ¿por qué se lo tiene que comer entre el 31, celebrando el Día de los Muertos, y el 1? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? Entonces son las tradiciones, las fechas que están, y podía ser hasta el punto de comerse ya una comida dedicada a una fiesta pagana, a los ídolos como tal. Y la comida en sí no es pecado, más que todo la fecha o la conmemoración con la cual lo están haciendo. Entonces, aquí tenemos que ver eso. No es cuestión de comer o beber determinadas cosas. Un día necesito, ¿tenés alguna? Dios le bendiga. El pueblo de Dios para todos dice: voy a quitar el reino de la familia de Saúl y se lo entregaré a David. Lo haré rey de Judá y de Israel, desde Dan hasta Berseba. Gracias, necesito, gracias. Volvamos acá. Si no es cuestión de comer o de beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del... por ejemplo, si yo, ¿cómo, digamos, si no es cuestión de beber determinadas cosas, usted se escandalizaría de alguien que usted para su almuerzo lo ve ahí con una su gaseosa, así, sodita, vitamina negra, dijo un hermano, para no mencionar nombres, así, hablando ya de las gaseosas negras? Usted no diría nada porque eso es típico, pero si se mira a alguien ahí comiendo y todo eso, y con un su vaso de vino para bajarse la comida, ¿qué hace usted? Señor de los cielos, ya cayó el hermano tal. Hay que decirle al pastor que ya no tenga privilegio porque ese hermano ya se perdió. Entonces, pero porque estamos limitando que el reino, o sea, lo que tenemos un montón de costumbres que no tiene, o tradiciones de si es que se puede comer esto, si no se come, si se bebe o no se bebe. Y no hemos entendido que el reino, dice, consiste en vivir en justicia. Quiere decir entonces que si usted quiere vivir en el reino, tenemos que evaluar cuál es la justicia de Dios y ser justos como es conforme a esa justicia. Quiere decir que donde hay injusticia, como Dios lo quiere que nosotros seamos justos, quiere decir que ahí el reino ya no está. También dice, es paz. Digamos que podríamos decir entonces que uno de los enemigos del reino es la injusticia, otro enemigo del reino es la palabra, ¿cómo sería? Lo contrario a paz: odio, rencor, pelea, conflicto, guerra. Y la otra palabra dice, y alegría o gozo por medio del Espíritu Santo. O sea que otro enemigo del reino que se te puede levantar es la tristeza, es el luto, es un decaimiento, pero dice que esto que es el reino lo podemos vivir por medio del Espíritu Santo. Así que esta noche yo te quiero invitar que le digas al Espíritu Santo: llévame a vivir esa vida de reino, a practicar la justicia de tu reino, a vivir en paz y a tener gozo por medio del Espíritu Santo. Entonces ese es el reino. Entonces va. Colosenses 1:13 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, y en Él el Padre, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Miren qué hermoso, ¿eh? ¿Cuánto le dan gracias a Dios el Padre por trasladarlo al reino de su Hijo amado? Pues la pregunta es: ¿usted se cambió de casa cuando aceptó a Cristo? Dice que hoy dice el Señor que tengo que trasladar a una colonia que se llama Ciudad Cristiana porque ya no quiero vivir con ninguno que no sea creyente. No, usted sigue viviendo donde mismo, trabajando donde mismo posiblemente, pero fue trasladado. Entonces fue cambiado de dimensión. Entonces, ¿qué significa eso? No fue un traslado físico, sino fue un traslado espiritual al reino de su Hijo amado. Tal vez repito lo mismo, pero
en el sentido de que cuando una persona es trasladada, digamos, si a usted le dijeran, fíjese que lo vamos a trasladar a la China, ¿qué haría? ¿Qué empezaría a hacer? Tiene un año para aprender mandarín o comer mandarinas, pero haga algo porque se lo van a llevar a la China, no a la conchinchina, como dijo alguien, ¿eh? Porque lo van a trasladar. Entonces, si no aprende el idioma, porque es otra cosa, está el idioma del reino también. Por eso dice la palabra que cuando nosotros nos encontremos, no le mencione usted el apodo al hermano, ¿va? Vos te conocían en el mundo, vos te decían el piraña. ¿Qué tal, piraña, hermano piraña? Imagínense que uno, no sé si hay un apodo, porque usted se encuentra, hola hermano, dice hermano que le va a ministrar las ofrendas el hermano piraña, ¿va? Porque a veces, o otro apodo, no sé cuál es, cómo. Entonces dice, salúdense entre ustedes, el lenguaje de ustedes tiene que cambiar. Y salúdense entre ustedes, como dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Salúdense, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra forma de saludarnos? ¿Cuál es nuestro idioma? La forma en que nosotros hablamos. Entonces dice, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Mire qué interesante. Esa palabra trasladar es una palabra griega que es metistemi y significa cambiar. Entonces, una vez usted entiende la palabra reino, que a usted lo trasladaron espiritualmente a otro reino, usted tiene que cambiar su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, su forma de vivir. Por ejemplo, usted tiene que cambiar una mentalidad. Dentro del reino de Dios, usted es un mayordomo, no es dueño, ¿verdad? Dice amén, no, porque a veces es uno de los grandes problemas, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham, dame un hijo que no tengo, le dijo, Dios se lo dio, y cuando Dios se lo pidió regreso, aquí está, Señor. Cuando uno es mayordomo no tiene problemas con devolver. Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa, lo ponen a cuidar ciertos bienes y el dueño se los pide, ¿qué hace usted? No, porque usted me puso a cuidar este dinero, yo soy el cajero de que su empresa, no le puedo dar ni un dinero, nada. No, lo van a echar del trabajo porque el dueño lo puso en una posición. Entonces tenemos que aprender, por ejemplo, que lo que sería mayordomía del reino de Dios. Que antes incluso de que a usted le confíen bienes, le confíen cosas para administrar, usted tendría que aprender a ser un buen administrador, ¿verdad? Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Cuando aprende a administrar aquello que Dios le está dando. ¿Amén? Entonces, cambiar. Esta palabra es quitar. Esta palabra metistemi significa quitar. ¿Qué hay que quitar? Por ejemplo, hay costumbres. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos nosotros, no sé si usted la tiene o ya se la quitó, la costumbre de la impuntualidad para todo. Por eso a veces en la iglesia dicen, hermano, hora cristiana o hora chapina. A ver, no, mire, no sé, cuando haga una reunión, ¿qué va? Con un hermano le diga, mire hermano, vamos a una reunión en la iglesia, sí, hora cristiana hermano o hora chapina. Hora chapina. ¿Cuál es la hora chapina? Una hora después de lo programado. Entonces, eso es una maldición, eso son cosas que dentro del reino hay que cambiarlas, hay que quitarlas. Tenemos que aprender a ser puntuales, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Y es más, hasta alguien mencionó, ¿verdad?, que teníamos que estar hasta antes, ¿verdad? No después. Pero como son cosas que hay que quitar, y mire que es interesante, como que Dios está ahí. Tal vez podía yo decir que tenemos en el reino de Dios, porque recuérdese que se ve el reino, hay que heredar en el reino, hay que ver el reino, heredar en el reino, entrar en el reino. Y como que hubieran bendiciones sobre las casas, bendiciones espirituales, mejor bendiciones, porque hay veces que me dicen bendiciones espirituales y bendiciones materiales, como que Dios bendijera solo lo espiritual y no lo material. Tenemos una tendencia a separar lo de Dios, ¿verdad? Entonces, como que hubiese bendiciones retenidas para tu vida si tú no has quitado
cosas que son como costumbres que tal vez heredaste, te enseñaron, ¿verdad? Es que las costumbres se heredan, hermano. Me recuerdo yo de aquella anécdota de aquella muchacha que se había casado y dice que de pronto el esposo le va a comprar pescado y empieza a freír un pescado y toda la cosa, pero al esposo le llamó la atención que dice que la muchacha vino y le quitó la cola al pescado y la cabeza. Bueno, se lo comió, sabía rico, pero le entró la duda, dice que dijo, ¿por qué le quitará la cabeza y la cola? Mi amor le dijo, mira, yo sé que cocina rico, pero no entiendo algo, ¿por qué le quitas la cabeza y la cola al pescado? Mira, le dijo, pues teníamos que preguntarle a mi mamá, porque así me enseñó a cocinar. Y van con la suegra, va. La suegra no tenía la respuesta porque ella lo hacía. Gracias a Dios todavía no se había fallecido la abuela y la fueron a preguntar, mire abuela, fíjese, queremos saber. Lo que pasa, dijo, que mis sartenes eran muy pequeños y no me cabía el pescado, entonces yo tenía la necesidad de quitarle la cola y la cabeza al pescado, pero yo solo así lo hacía, pero como la otra así lo vio que yo lo hacía, se llevó la costumbre y no cambió. Entonces a veces que traemos costumbres, cosas de nuestra casa. Por ejemplo, a veces traemos escasez. Si en tu casa habían 5 de familia, pero cocinaban para 2, no para 2, ¿va? Sino cocinaban para 2. Bueno, podías pero me pongo a pensar en esto, porque eran de aquellos que tenían la costumbre de que donde comen 2 caben 5 o comen 5, ¿verdad? Pero porque no había. Entonces puede ser que te has llevado esa costumbre de escasez a tu casa, a tu forma de vida, y tienes que cambiarte, tiene que cambiar tu manera de pensar, porque ahora estás en el reino de Dios. Aquí no hay crisis, hermano. Ya conmigo, en el reino de Dios no hay crisis. El reino es inconmovible, el reino es eterno, el reino permanece para siempre. Ahí la bolsa de valores no se devalúa, ahí permanece todo para siempre. Y a ese reino, hermano, por eso usted cuando ora dice, venga tu reino, Señor, a mi vida. Mire, yo sé que es un principio, por ejemplo, el principio de dar. ¿A cuánta gente, hermano, le cuesta? O bueno, a todos quizá en su momento, porque esto es mío, esto a mí me costó, no me va a alcanzar. Y no sabemos que cuando nosotros, aunque ganemos el mínimo, incluso como yo le dije a alguien, Dios no te pide mucho, solo te pide fidelidad. Si cada 10 quetzales que Él te da, te dice, demuéstrame que quieres mi reino, dame es 1 y quédate con 9. Bueno, cuando hable un poquito de mayordomía, que va a ser pronto, les voy a compartir unas experiencias personales que estoy tratando de implementar, porque usted se puede asombrar de es que como Dios lo bendice ese hermano y cómo Dios le provee aquí, pero también preguntemos qué hace para administrar lo que Dios le da. Una de las cosas que incluso es una de las formas de desarraigar el amor por el dinero. ¿Qué dice que es el amor al dinero? Es la raíz de todos los males, la vacuna en contra del amor al dinero. Y una cosa, cuando la gente tiene, mire, si aquel niño, hermano, si el amor al dinero se desarrolla a temprana edad, aquel niño fue a la iglesia y los papás le dijo, mira mi hijo, fíjate que aquí te voy a dar 1 quetzal para la ofrenda y 1 para un turicito, una tu golosina. Y venía jugando con los billetes y las palomitas ahí el niño y botó una. Le pregunto, ¿qué moneda botó el niño de las 2 que traía? Una era para la ofrenda y la otra era para comprarse una su golosina. ¿Cuál de las 2 perdió? ¿Cuál cree usted que perdió? Así le dijo al papá, mamá, fíjate que perdí el billete de la ofrenda, le dijo, el de las golosinas aquí lo llevaba. ¿Cómo sabía él? Dijo, pues yo dejo de ofrendar, pero comerme mi golosina, no. Ya se le estaba pegando eso. Entonces, incluso cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo yo, y digo para la gloria de Dios, a mis hijos biológicos les he enseñado que incluso ellos han ofrendado y diezmado de lo que cuando se llevaban para la escuela. Si eran 10 quetzales, a veces incluso generosamente, algunos de ellos se gastaban la mitad y ofrendaban la mitad. Yo dejaba que fluyera la generosidad. No, mija, solo 1 quetzal tenés que dar. No, ellos aprendieron, porque es una forma de desarraigar del corazón de nuestros hijos también
De hecho, valdría la pena, hermano, si tenemos hijos pequeños, mi hijo te voy a dar 10, pero hay que ofrendar a papá, hay que diezmar. Entonces viene el niñito, perfecto, pues si empieza a formarse, a quitar costumbres de escasez, de limitación, de esto es mío. Cuando al final dice Dios, ¿por qué quieren solo lo poquito de ustedes cuando yo les puedo dar todo lo que hay en mi reino? Quitar, y esto dice, implica esta palabra metistemi, implica un cambio. Estar de pie, vamos. Mire, pues, aquí vamos a ver algo. Lucas 18:28. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. A mí me llama la atención ese pasaje, hermano. Mencionemos, ¿qué cree usted? ¿Qué se le viene a la mente que dejó Pedro para seguir al Señor? Solo hablemos de Pedro y de los otros discípulos. ¿Perdón? La familia, el trabajo. Eso es bien tremendo. Mire, ¿qué más? La barca de pesca de Pedro, porque le cambiaron el oficio. Ya no serás pescador, ahora vas a ser pescadores de hombres, ahora vas a evangelizar. Le cambiaron su oficio. Y dice: nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Esa palabra dejar, ahí solo puse la palabra 863. Tal vez me ayuda, si alguien tiene alguna ahí, ¿cuál sería la palabra griega que tenemos ahí? Hoy se puede traer usted su tablet, su iPad, lo que tenga para estudiar la palabra los días miércoles. Esa palabra significa enviar, despedir o perdonar. Nosotros que te hemos y te hemos seguido, y él les dijo: de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, una casa. Dice que ahorita, yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero me recuerdo cuando nosotros, con mi esposa, mis hijos, vivíamos allá al final de la calzada San Juan y yendo para San Juan Zacatepeques. Ahí cuando la primera vez que Dios me permitió regresar de Estados Unidos, ahí compramos un terreno y construimos una casa. Pero la casa nos quedaba muy a distancia de donde Dios nos estaba moviendo para congregarnos. Y fíjese que la dejamos. Al principio cerrada. ¿Y sabe qué es lo que primero nos pasó? Nos fuimos a alquilar una casa que estaba cerquita de la iglesia. Hay cosas, y eso por ejemplo para una persona, o sea, para cualquiera persona no tiene lógica. Y cualquiera te va a decir: no, estás loco, hay iglesias más cerca, ¿por qué no te congregas ahí? Ahí está tu casa, ahí está todo. Pero a mí me pasó eso. Eso no estoy diciendo que a usted le pase también, pero fue algo que yo. Y ahora, gracias al Señor, como le decía yo a un hermano: ¿quién cree usted que paga la casa donde Dios me permite vivir? Yo no, la iglesia tampoco, Él. ¿Sabe por qué? Porque aquí le estoy sirviendo. Tiene una razón de ser. Nadie es obrero a sus propias expensas. Entonces dice: no hay nadie que haya dejado casa. A padres. Quiere decir, aquí voy a poner, no voy a decir, nadie se vaya a tomar literal esto, hermano. ¿Y qué hizo, hermano? Viera que saqué a mi mamá de la casa y mi papá también. Les dije que se olvidaran de la ayuda que les doy, porque la Biblia dice que hay que dejar a los padres. Pues déjele la casa también, así para dejarlos bien heredados. No, pero mire, pues, o padres, quiero decir en esto que muchas veces un bien inmueble, una casa o algo más, puede convertirse en una especie de obstáculo que me impide avanzar o seguir a Jesús en su reino. Que los padres muchas veces pueden hasta decirle a los hijos: mira, si vas a ir a la iglesia, te vas de esta casa, porque en esta casa yo te heredé no solo la casa, sino una religión, y en esa religión nacimos y en esa religión nos morimos. Y entonces le dicen: bueno, si vas a ser cristiano y te volvés evangélico, pues mira, aquí ya no te queremos más. Entonces tiene que dejar los padres. O se queda ahí. Bueno, yo con esas amenazas sí mejor ya no sigo. O hermanos
o mujer, o hijos, por reino de Dios. Aquí hay que tener en esta parte, ¿va? Hermano, gloria a Dios, hermano. ¿Qué pasó? Fíjese, estoy dispuesto a seguir al Señor y la hermana no vino hoy, ya la dejé, pastor. La Biblia dice que hay que dejar a la mujer por seguir a Dios. No, no se va a tomar eso así. O los hijos. Mira, hermano, que mi esposo no quiere dar gasto en la casa, dice que por el reino de Dios, ya dice que lo está siguiendo, ya no dice que está libre de dar gasto. No, es que algunos son bíblicos aprovechados, ¿no? Tratan de sacar, o sea, de sacar provecho y para no pecar, hacerlo bíblicamente. Yo aquí lo que logro ver, dice, por el reino de Dios. A veces yo he visto casos, supe de un hermano que tuvo que dejar, la esposa no podía viajar con él porque empezó a ministrar en otro país y tenía que venir tal vez cada 6 meses, cada 4 meses por casi 2 años, ministrando fuera del país. Dejó su familia, dejó su cultura, ¿verdad? Y hoy por la gracia de Dios puedo decir que Dios lo ha bendecido en gran manera. Y a veces, por ejemplo, nuestros hijos no pueden viajar con nosotros y es un precio bien fuerte. Cuando uno empieza a ver el reino, a tener la visión del reino de Dios, dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuántos quieren recibir mucho más en este tiempo? Pero esa es la parte que por causa del reino de Dios, conozco un pastor, ¿verdad? A mí me ha pasado cosas. Una de ellas fue cuando empezamos allá en el Atlántico. Yo me recuerdo que incluso aquí, cuando venimos acá, pues aquí hay que arreglar muchas cosas, hacer y todavía esto no es lo que estamos haciendo ahorita, es algo antes. Yo recuerdo que tenía un único vehículo, una camioneta, y le dije a mi hijo Nehemías, vendeme la camioneta, vendela por favor, necesito dinero para invertir ahí en la obra. Y él me decía, no papá, Dios va a proveer. Sí, Dios va a proveer, pero yo, o sea, para mí no es importante. Para mí es más importante que la casa donde nos vamos a congregar para adorar al Señor esté preparada y hacer la parte que me corresponde. Y me recuerdo yo que se vendió la camioneta, que eso compré un carro así sencillito, que cabal para la pandemia no sabía ni cómo lo iba a reparar, pero gracias a Dios se reparó. Se vendió ese carro y se convirtió en un mejor carro, en una camioneta mejor todavía que la que antes había dado para, digamos, como para el reino. Entonces yo he aprendido que en esta vida se puede recibir mucho más, pero cuando estamos en el reino, cuando no aprendemos a aferrarnos a lo que ya tenemos, sino que decimos, Señor, de lo recibido de tu mano es lo único que nosotros te damos, Señor. Y entonces por eso dice el que no entiende, porque eso tiene que venir una revelación para entender la palabra del reino. Pero que el que no entiende la palabra del reino le parece una locura y viene el enemigo, le arrebata, le roba la semilla del reino que fue sembrada. Dice no hay nadie que haya dejado, mire usted, hermanos, o sea, hijos y todo, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida. ¿Cuántos quieren la vida eterna en el siglo venidero? Es una promesa del reino, pero hay que dejar muchas cosas para que esa vida eterna esté garantizada. Pero cuando no entendemos mucho pueblo no ha entendido la palabra del reino, por eso es que les cuesta, o sea, extender la mano para dar. Y creo que para recibir no les cuesta, pero la verdad que como la gente quiere solo recibir, no sé, lo que reciben son sus pruebas y tunazos y un montón de cosas, ¿verdad? Pero eso es bien importante, fíjense ustedes. Me ponía a pensar en lo que es el reino porque, digo yo, es un precio alto. ¿Se recuerda uno que le habló al Señor, el joven rico que le dijo, ¿qué he de hacer para heredar qué? La vida eterna. ¿Has guardado los mandamientos? Eso desde pequeños, le digo yo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vende lo que tienes y da a los pobres y harás tesoros en el cielo. ¿Y qué pasó con él? Hasta ahí ya no llego yo, dijo él. Me pusieron muy alta la prueba, lo que me están pidiendo ahí, no, con eso no va conmigo. Entonces creo que ahí es donde nosotros te necesitamos en el nombre de Jesús.
entender. Yo le podía contar muchas cosas a nivel personal. Digamos eso que dejamos la casa, que al final la di en alquiler y ahí no me la pagaban. Tenía problemas con el alquiler. No es nuevo eso, ya hace años que pasan esas cosas. Entonces, pero Dios sabe recompensar y mucho más de aquel que empieza a entender la visión del reino. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el reino de Dios? Dígale: Señor, ayúdame a entender esa palabra de tu reino, porque yo quiero entenderla. O sea, no es cuestión, mire pues, no es cuestión de si le da la gente como critica a la iglesia o las iglesias y a los pastores, ¿verdad? Nos llaman sacapistos a veces. Pero yo digo eso, y que Jehová los ayude, hermano, o los reprenda, ¿verdad? O los ilumine, y si quiere que los elimine, ¿verdad? Pero no, Dios que no, porque la verdad, yo me pongo a pensar, cuando esto no es cuestión de una iglesia, esto no es cuestión de un nombre, esto no es cuestión de enriquecer, esto es cuestión del reino de Dios. Pedro le hizo la pregunta: Señor, y nosotros que hemos dejado, una versión dice, hemos dejado todas nuestras posiciones por seguirte. ¿Qué va a pasar con nosotros? No hay alguien que no vaya a recibir mucho más en este tiempo. O sea, en el reino también se recibe, pero también se da para recibir. Mire, aquí vamos a ir compresionando algunos puntos, voy a dejarlo por acá. Lucas 18:16 dice: mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. A ver, ayúdeme usted para describir las características de cuando usted era niño o niña. ¿En qué ha cambiado usted? Cuente. Sí, ajá. ¿Qué significa eso? Todo lo creía. Ajá. Vuélvase, niño, en el nombre de Jesús, vuelva a creerle al Señor. A ver, mencionemos otras características, porque ¿cómo es en el reino? Pues hay que dejar de ser así como ya nosotros somos. Yo me he dado cuenta a veces que en la iglesia, y lo he visto, se viene la niña y el niñito aquí empieza a danzar y todo eso. Ya cuando empieza a crecer allá por allá atrás, anda a danzar, mija. Me da vergüenza, dice. Ay, la verán. Yo digo, ay, ¿por qué no seguiste siendo igual? Aunque crecieras, ¿por qué no te quedaste con una forma de ser niño delante de Dios? ¿Verdad? ¿Saben? Pongo a pensar yo me recuerdo, a mí me lo han dicho gente que ha venido aquí a la iglesia. ¿Sabe por qué vine? La nena me estaba diciendo: vamos a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia, estaba emocionada, es que voy a danzar y quiero ir, sí. Entonces yo me pongo a pensar, ¿se recuerda usted cuando iba a salir de viaje alguna vez, cuando era niña o niñito? No sé mucho de eso, ¿verdad? Que usted se emocionaba bastante, ¿ah? Y ahora se emociona por estar en la presencia de Dios. Yo le quiero ministrar eso ahora yo creo que tengo algo de eso todavía, ¿viste, hermano? Yo me pego unas emocionadas usted. Ahorita usted todavía no ha visto todo. Aquí vamos armando el rompecabezas. ¿Qué estaré haciendo? Estoy emocionado. ¿De verdad? ¿Pero por qué? Ay, hermano, no porque quiero entregárselo a él. Yo me emociono por venir a la iglesia. Yo me emociono por compartir la palabra. Me emociono mucho y quiero ir a una casa y llego de un discipulado. Yo le traslado eso en el nombre poderoso de Jesús. Los niños tienen esa algo que se ha perdido en nosotros. Entonces dice, o sea, ¿cómo es en su reino? No, hay que hacerse, dice, porque de los que son como estos, como niños, es el reino de él. A ver, participe usted. Así ya vamos concluyendo por hoy. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, les ha tocado que venir? Bueno,
Iba a comprar 10 de tortillas, pero ya que estás insistiendo con ese helado que querés, vaya, aunque sea 5 a comprar, pero te voy a comprar tu heladito porque si no, no te vas a calmar. Alacio un helado, por favor, solo uno quiero. Pero mi hija, no tenga, no, yo sé que tienes. Y ahí, si yo en la casa me recuerdo que le decía a uno de mis hijos, no hay leche, bien hay, decía. No hay, mi hijo, sí, bien hay. Entonces, ahí hay, porque hay. ¿Cuántos quieren ser niños delante del Señor? Una certeza que tenemos, hermano, para decir, esto es mío, esto es para mí, Dios me lo va a dar. Entonces, tenemos que cambiar. Está bien que sean maduros, serios y todo, porque un niño, pues en cuanto dice una cosa, dice otra. Dice que no debemos ser niños en la manera de pensar, sino niños en la manera de ser, aún con los demás. De no ser mal pensados a veces. Yo sé que el pastor por mí lo está diciendo. Hágase niño, no es por ustedes, es por todos, ¿verdad? A ver, ayúdeme con otra característica de los niños. Cuando le prometen algo, espera. Sí, no importa cuándo se va a tardar, sigue esperando. Si tú me prometiste, papi, que yo me he encontrado con eso, ¿va? He ofrecido regalo antes de tiempo, ya cuando ya llegó, ni modo. Otra, ¿sabe qué veo yo? Los niños. ¿Cuánto tiempo guardan rencor cuando un su amiguito les quita un juguete o pelean con alguien más? Ya están jugando. Los padres, sí, que tu hijo le pegó al mío, que le jaló el pelo, se la lleva, que se meta con uno de su tamaño. ¿Y los patujitos dónde están? Ya están jugando en la calle, otra vez abrazados, anda. Y los viejos peleando. O las viejas, pues, porque a veces no son viejos sino viejas, peleando, ¿verdad? Entonces, y los niños ya bien. Entonces dice el Señor, háganse como niños si quieren ver mi reino. Dejen de estarse peleando, perdónense, bendíganse, ámense, respétense y digan, venimos aquí porque todos venimos con la misma necesidad de Él, ¿verdad? A ver, algo más que podamos mencionar. Dice que ninguno, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará a Él. Y yo digo, ¿cuántos no hemos entrado todavía al reino por algo que nos piden? Yo digo, ¿cómo lo ve usted? ¿Complicado o ciertamente tal vez insignificante? Imagínese, hermano, si yo estuviera en un culto de niños ahorita, ¿qué cree que pasaría? A ver, ¿cuántos niños? ¿Dónde están los niños? ¿Cuántos reciben al Señor? Amén, dicen todos. Hermano, habrá alguien que necesite reconciliar. Te hablan, le dicen al otro, porque ya no nos cuesta, ya nos cuesta eso. Sí. Tantas cosas más. Inocencia, ¿qué más? Humildad. Verdad, los niños no son mentirosos. Dice mi mamá al cobrador que no está. Y la mamá, mi hijo, te dije que si vos le dijera que decirle, decirle que tocan la puerta al cobrador, va. No, decirle que no estoy. Buenas, vengo a cobrar la renta. Dice mi mamá que no está. Dice, mandado no es culpado, dijo el niño. Y la señora, ay, mi hijo, ¿por qué no sos como yo? ¿Por qué no has crecido tanto? Para ser mentiroso igual. Sí, o sea, son cosas que pasan. Mire, dice Lucas 12:30, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Qué cosas buscan ansiosamente? Ay, mi hijo, ay, pidámosle a Dios que nos bendiga, porque a ver si hay pa'l ponche del 25. Y que los tamales, y que los regalos, y que no sé qué, y más de aquí. Ansiosamente, lo que es comida, no sé, miren pues, hermanas, y que voy a cocinar mañana, Dios mío. No sé si les ha pasado alguna vez tener ansiedad por las cosas que se necesitan. Y eso nos llega al punto, nos llega a cargarnos.
a estresarnos, porque dice que una de las costumbres del mundo es buscar las cosas materiales, pero ansiosamente. Ansiosamente. Hay gente que viene ansiosamente a la iglesia, hermano. Ay, gloria a Dios porque vino a oír la palabra de Dios. Pastor, ¿puede orar que vine porque necesito trabajo? Dice que ore por mi trabajo. Solo me lo da el Señor y me voy de aquí, ya no vengo. Ansiosamente andan buscando algo material. Hay gente que la necesidad de la salud la puede morar. Si Dios no me sana, pues yo lo que quiero es que le haga un milagro. ¿Verdad? Entonces, ansiosamente buscan todas estas cosas materiales. Pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. ¿Cuántos tienen un Padre amoroso, responsable, todopoderoso, que sabe de qué cosas tú necesitas? Te digo esta noche, tu Padre Celestial sabe qué cosas tiene para ti, qué cosas son las que tú necesitas. Amén, dígalo conmigo. Créelo en el nombre de Jesús. A ver, los niños, créalo en el nombre de Jesús, diga conmigo. Si no, le voy a poner el otro miércoles me trae un cuaderno todos. Y me pone, mi Padre Celestial sabe que tengo necesidad de estas cosas. Que había una hermana pidiendo oración en la iglesia. Iba el pastor, no sé cuántas veces oraba, y cada vez que, pastor, ore, sigue orando por mí. Padre, en el nombre de Jesús. El otro culto, mira, le dijo, voy a dejarte unas planas, dijo. He sido sana por la sangre de Cristo. Algún texto de la Biblia. Y empezó con las planas la hermana. Escribirlo todo. Pastor, otra vez viene él. Fíjese que ya creí la palabra, al fin de tanto escribirla, la creí, el hijo, y Dios ya me sanó. Ahora seguí terminado de una vez el cuaderno, le dijeron, pero ahora crea eso en el nombre de Jesús. Que ya no haya más ansiedad en nosotros. Padre, quita toda ansiedad. Este mundo busca ansiosamente las cosas, Señor. Parece que no va a haber mañana para ellos, Señor. Se afanan, Señor, se estresan, Padre Santo. Se aferran, se obstinan, se llenan de obstinación por alguna cosa, Señor. Y tú ya sabes que nosotros tenemos necesidad de algunas cosas. Y tu palabra dice, buscad su reino y estas cosas serán añadidas. Esa palabra buscar es buscar, ir en pos de o pedir. Pero ya no dice, fíjese que es interesante que ahí hay dos palabras. La palabra buscar es seteo, que quiere decir buscar, pero sin ansiedad. Y está la palabra otra que es episeteo. Y episeteo quiere decir, es el prefijo epi, siempre es como que vayan más allá. Mire, no, pero es que no es que tiene que ir ansiosamente hasta que lo logre. No, mire, siga con un afán, con una ansiedad, con una ansiosamente por las cosas. Entonces dice, no, tranquilos, busquen su reino y todas las cosas que el mundo anda buscando porque no conoce a Dios ansiosamente, o los pueblos del mundo, tú las vas a recibir como una añadidura en tu vida en el nombre de Jesús. Entonces, pensando porque que tenemos que entender su reino, que tenemos que cambiar. Ni siquiera, mire, pues hay que tener cuidado cómo oramos también, o cómo buscamos al Señor, porque podemos venir con ansiedad. Ay, es que hoy sí. Yo conozco gente que en medio de una prueba se ha puesto a buscar al Señor, a buscar y todo eso. Y es un buscar. ¿Pero por qué? Están ansiosos por algo, como está el mundo. No, dice, ustedes solo busquen mi reino y todo lo que ustedes necesitan va a venir a sus vidas como una añadidura. El otro miércoles, como no hay que estar ansiosos, así seguimos. La Biblia Kadosh, solo le leo esto, son como formas de lo que podemos aprender en cuanto a su reino. Dice Lucas 9:61. La Biblia Kadosh dice, solo esto leo, dice, a otro dijo, y aún otro dijo, yo te seguiré, pero deja que me despida primero de la gente de mi casa. Más o menos así como, yo te voy a servir, Señor, pero deja que primero me gradúe. Así me dijo un hermano, ¿por qué no se dedica a trabajar en este tiempo? Ya cuando se jubile, dígale al Señor, me dijo que usted le puede servir. ¿Para qué me va a querer todo cascarita? Ya le dije yo, no, mejor de una vez. De verdad, es que así me dijo alguien. No, hombre,
jubílese ya más adelante, cuando usted ya haya trabajado todos sus años y todo. Heme aquí, Señor. Ya ni heme aquí, le decía, heme aquí, Señor, le iba a decir yo, así como, ya todo de una vez, ¿va? Entonces, de verdad, dice, pero deja que me despida primero de la gente de mi casa. Y a este dijo, nadie que pone su mano en el arado y se mantiene mirando hacia atrás es digno para servir en el reino. Entonces hay gente que es así como que empieza, y estamos hablando, dice, otras personas, otras versiones me llamó la atención, que una que leí, la Dios habla hoy, dice, el Dios habla hoy, dice, no, que no haya ninguno que haga algo malo como un campesino, dice, que está arando y por estar viendo hacia atrás los surcos les quedan torcidos, dice esa versión, los surcos, o sea que, porque compara a un campesino, porque el arado es un instrumento de agricultura, ¿verdad? Entonces, pero dice, otra versión dice, ninguno que pone su mano en el arado, que empieza a servirle a Dios, digamos, en servidores, en evangelismo, en la alabanza, que incluso pone su mano al arado, yo voy a buscar a Cristo, yo voy a ir a la iglesia, voy a permanecer ahí, pero luego él, es que me recuerdo que tengo que hacer tales cosas, es que, o sea, vuelve al pasado, dice, no es que, y se mantiene mirando hacia atrás, dice, no dice, nadie que pone su mano en el arado y se mantiene mirando hacia atrás es digno para servir en el reino de Dios. O sea, no es digno si mira hacia atrás. No es que mire hacia atrás, sino ¿qué quiere decir eso? Es que no, ya más adelante, muchos problemitas, mejor más adelante sigo. Entonces hemos encontrado en tiempo de la iglesia, todo el tiempo, muchas personas que eso no lo han cambiado, que cualquier situación, ¿verdad? Y Dios es un Dios de milagros, hermano, en el nombre de Jesús. Yo me recuerdo que, yo sé que las situaciones económicas a veces lo apretan a uno bastante, y me acuerdo que tuve un tiempo donde yo le dije a mi esposa, yo creo que no va a poder seguir adelante con la iglesia hace algunos años, porque la verdad le dije yo que no logro cubrir el presupuesto de la casa, y no encontraba trabajo aquí a que me diera, y entonces yo solía viajar fuera del país a trabajar hace muchos años. Pero le dije, Dios va a hacer un milagro. Estábamos en el mes de enero, Dios va a hacer un milagro de aquí a marzo. Y si Dios lo hace, yo le estoy creyendo a Él. Hubieron acciones que yo hice de fe, pero para 3 meses después, Dios había resuelto mi problema económico que tenía. De verdad se lo digo, pero no volví a ir atrás. Digo, yo sigo adelante, yo voy a seguir, voy a creerle a Dios. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Si has dado un paso de fe en este evangelio, por favor, como dijo un hermano, para atrás ni para tomar impulsos. Bueno, siga adelante en el nombre de Jesús. Usted no está solo. El Señor está con usted para que llevarlo de gloria en gloria. Pero no hemos visto gente que ha empezado bien, ya predicaban, ya evangelizaban, ya cantaban, ya ministraban y vieron hacia atrás, es decir, regresaron al pasado, dejaron de ser persistentes, de ser fieles como venían siéndolo, y entonces no se hacen aptos para el reino, para servir. Otra versión dice para el reino de Dios. Y es que es otra de las cosas, y con eso concluyo, que una de las costumbres que traemos es que nosotros queremos que nos sirvan, y la costumbre en el reino es servir. Así que en el nombre de Jesús yo le declaro, sirva al Señor, intégrese a algo en la iglesia. Sí, es bueno, eso es parte de estar activo. No concibo yo a un creyente que vaya a crecer, a avanzar en su fe, si no se integra para participar en el reino de Dios. Ahí Dios nos va a ir dando y perseverar en eso, no voltear a ver hacia atrás. Y esa es la clave. Amén. ¿Qué tal si esta noche oramos por él y bendecimos el nombre del Señor, diciéndole a Él que sea esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús? Papito lindo, amado,
Señor, queremos aprender cómo es en tu reino. Aprender, Señor, la vida en tu reino, la costumbre, la forma en que tú quieres que hagamos las cosas, Señor. Gracias te doy por este tiempo tan hermoso que nos has dado el privilegio, Señor, de estudiar un poquito tu palabra, Señor, de exponer esta palabra, Señor, creyendo que esta palabra, Señor, vamos a agregarle fe y nosotros vamos a cambiar para bien, vamos a cambiar, Señor, conforme a lo que es tu reino, Señor. Que podamos recibir siempre la palabra del reino y entenderla, Señor, y fructificar también por esa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendigo a tu iglesia, bendigo a cada uno, Señor, de tus hijos e hijas, Padre, en esta noche, Señor. Que tú les guardes, Señor, es mi petición, que tú les bendigas y les prosperes en todas las cosas, bendito Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Guárdales en tu poderosa mano, Padre. Señor, que la justicia, Señor, que la paz y el gozo de tu reino, Señor, siempre esté en ellos, Señor, por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Démosle aplausos al Señor. Si el Señor nos lo permite, nos vemos acá el día viernes. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde y les lleve con bien a casa, en el nombre de Jesús.